Nueva York, 1943. Quizá el hombre más peligroso que haya existido, murió en silencio. Nikola Tesla no era un general, ni un político, ni un profeta, y sin embargo, sus ideas amenazaban imperios. No por lo que construyó, sino por lo que descubrió que la energía no necesita cables, ni permisos, ni combustibles, y que la mente humana, si sabe vibrar, puede alterar la realidad. Días después de su muerte, entre sus pertenencias en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, se encontró un cuaderno encuadernado en cuero. No tenía firma, no tenía fecha, no tenía ecuaciones, solo una frase manuscrita. Lo que estás a punto de leer no se enseña, se recuerda. Este no fue un documento técnico, fue una confesión vibratoria, una descarga final para quien, en algún rincón del futuro, supiera recibirla. Aquí Tesla no habla a los científicos, habla a los que escuchan más allá del sonido, a los que sienten que la electricidad no solo mueve máquinas, también mueve destinos. Si estás escuchando esto, quizá no fue un algoritmo, quizá fue una frecuencia que ya vivía en ti. Capítulo 1. Frecuencia y vibración. El lenguaje oculto del universo. Era solo un niño cuando, caminando por las colinas de Smiljan, Nikola se detuvo frente a un árbol solitario que parecía temblar. No por el viento, no por el frío, sino por algo que vibraba a su alrededor como una música que nadie más escuchaba. Se quedó allí durante horas, con la mano abierta frente al tronco, como si intentara afinar su cuerpo al mismo latido. Años después, aún recordaría ese instante como el momento en que comprendió que el universo no hablaba con palabras, sino con frecuencias. Las piedras, los árboles, el cuerpo humano, la luz, los pensamientos, los planetas, todo vibra, todo pulsa, todo emite, todo responde. Pero la mayoría de los hombres solo escucha el sonido, no el mensaje. Solo ve la materia, no el movimiento que la sostiene. Tesla no buscaba crear nuevas formas de energía. Él quería leer la que ya existía, la que estaba allí desde el principio. La frecuencia universal que todo lo atraviesa sin ser vista. Imagina por un instante que el universo fuera un vasto océano invisible. Cada cosa que existe, tu cuerpo, tu mente, tu emoción, es una gota en ese océano. Y cada gota genera ondas que se propagan, interfieren, sintonizan o repelen otras ondas. Eso es la frecuencia. No es solo un concepto técnico, es un lenguaje vivo, un código que el universo usa para atraer, ordenar, manifestar y sincronizar. Tesla comprendía que la materia no era sólida, sino una vibración detenida, y que el pensamiento, lejos de ser una ilusión privada, era una onda real, capaz de alterar no solo el cuerpo, sino el entorno. Por eso decía, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Todo lo que deseas ya existe en alguna frecuencia. La salud, el amor, la claridad, la abundancia, la verdad. Pero no puedes verlas, no puedes tocarlas, si tu cuerpo y tu mente no vibran en su misma longitud de onda. Tu corazón tiene un campo eléctrico, tu cerebro un campo magnético, tus emociones una firma vibratoria, tus palabras una onda modulada. No eres carne, eres una antena consciente, diseñada para emitir y recibir. Por eso hay personas que te alteran apenas entran a una habitación, sin hablar, y lugares donde sientes paz, aunque nadie diga una sola palabra. Porque la frecuencia precede al contenido, porque la vibración revela lo que el ego calla. Tesla sabía que el universo no responde a las oraciones mecánicas, sino a la emoción real que sostiene la vibración. Y si una emoción es constante, si una intención es clara y sostenida,
El universo la reconoce como una señal coherente y responde: esto no es superstición, esto es física. La energía no se destruye, solo se transforma. Y cada vez que piensas con emoción, emites una orden al campo. Quizá no lo sabías, pero siempre estuviste manifestando, solo que lo hacías en frecuencias inconscientes, en modo aleatorio, en interferencia. Pero ahora que lo sabes, puedes comenzar a vibrar con intención, no para forzar, no para atraer, sino para sintonizarte con lo que ya es. Tu realidad no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente vibras, no lo que afirmas, sino lo que sostienes en silencio, lo que tu campo energético repite una y otra vez, sin palabras. Y esa es la gran clave. El universo no escucha tu voz, escucha tu frecuencia. Si entendieras esto, no preguntarías: ¿por qué no llega lo que quiero? Preguntarías: ¿qué? ¿Estoy emitiendo sin saberlo? Y comenzarías a afinar tu campo como un instrumento sagrado. Tesla murió en silencio, pero su cuerpo fue solo el transmisor físico. Su señal sigue activa. Y si esta enseñanza resuena en ti, es porque tú también vibras en esta longitud de onda. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el misterio del éter, la sustancia invisible que Tesla consideraba el verdadero cuerpo del universo. Pero ahora lo sabes, no hay materia, solo vibración que olvidó que es luz, y tú estás despertando su frecuencia. Capítulo 2. El éter, la sustancia universal que la ciencia quiso enterrar. Durante siglos, los sabios intuyeron que el espacio entre las cosas no estaba vacío, que el silencio también tenía estructura, y que el universo no estaba separado por distancia, sino unido por vibración. Una tarde, mientras observaba una tormenta acercarse desde el horizonte, Tesla dijo en voz baja: lo que está entre ese rayo y mi cuerpo, eso es lo que más temen. Un estudiante que lo acompañaba no entendió. Preguntó si hablaba del viento. Tesla sonrió. No, hablo del éter. Durante siglos se habló del éter como si fuera un susurro entre los átomos. Una sustancia invisible que lo unía todo. Lo llamaron espíritu universal, anima mundi, alma del mundo. Y aunque la ciencia moderna intentó enterrarlo, Tesla no lo olvidó, porque él lo sentía. Para Tesla, el éter no era una creencia, era una realidad física y espiritual, un océano de energía sin forma, que cubría el universo y lo hacía posible, el lugar donde se movían las frecuencias, el canal que hacía que una vibración pudiera viajar, desde una emoción hasta una estrella. Él decía que la electricidad, la luz y el pensamiento no eran más que efectos visibles de una causa invisible, y que esa causa, esa red de redes, era el éter. Pero la ciencia, controlada por intereses que querían materia sin espíritu, decidió borrar esa idea. En 1887, un experimento famoso lo declaró inexistente. El vacío estaba vacío, decían, y el universo, ahora, era una máquina sin alma, perfecta, fría, muerta. Pero Tesla sabía que ese experimento estaba mal interpretado, porque el éter no era detectable con aparatos brutos, era sutil, era coherente, era inteligente. Él no lo buscaba con instrumentos, lo escuchaba vibrar en su cuerpo, en su intuición, en el susurro entre cada descarga eléctrica. Imagina el éter como un mar invisible. No lo ves, pero todo lo que existe flota en él. Tus pensamientos lo agitan, tus emociones lo tiñen, tus palabras lo deforman. Y todo lo que crees sólido es solo una condensación local del éter, como un remolino en el agua, como una nota en una sinfonía. Cuando pierdes contacto con él, el mundo se vuelve mecánico, el alma se vuelve lógica, y la vida pierde sincronía, porque ya no sabes por qué sientes lo que sientes,
porque ya no escuchas las señales invisibles y crees que todo es azar, cuando en realidad es de sintonía. Tesla lo comprendió. El cuerpo es un receptor, la conciencia, un emisor, y el éter, el campo donde ocurre la transmisión. Si tú piensas con emoción, no estás solo pensando, estás creando una onda, y esa onda viaja por el éter. ¿Hacia dónde? Hacia todo, porque el éter no tiene distancia, solo resonancia. Cuando conectas con alguien que ni conoces, cuando sientes algo sin explicación racional, cuando una idea llega de repente como si no fuera tuya, eso no es magia, es éter. El gran error del mundo moderno no fue dejar de creer en Dios, fue dejar de sentir el éter, porque al perderlo, perdimos el puente entre la materia y el alma, y por eso lo ocultaron, porque el éter no puede ser vendido, medido ni controlado, porque si aceptas que el universo es un campo vivo, entonces tú también eres campo, y ya no necesitas templos, ni gurús, ni dogmas, solo silencio, sintonía, presencia. Tesla no usaba la palabra alma, pero hablaba del campo con reverencia. Decía que en el éter se almacenaban los pensamientos, las memorias, los impulsos vitales, y cuando más claro era tu campo, más precisa era tu señal. El universo no está separado de ti. Tú estás sumergido en él. Respiras éter. Sientes a través del éter. Y creas en el éter. La pregunta no es si existe. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en este campo sagrado con cada pensamiento que emites? En el siguiente capítulo hablaremos de uno de los momentos más oscuros de la historia de Tesla, el sabotaje de su torre, la traición que lo silenció y el intento brutal por apagar su mensaje. Pero antes de llegar allí, recuerda esto: lo visible nace en lo invisible y el éter no ha muerto. Sigue esperando que lo reconozcas. Capítulo 3. Energía, libre y sabotaje. El caso Wardenclyffe. En lo alto de Long Island, a comienzos del siglo XX, se alzaba una torre de casi 60 metros. No tenía cruces, no tenía campanas, y sin embargo, amenazaba más al poder que cualquier iglesia, banco o parlamento del mundo. Era la Torre Wardenclyffe, el mayor experimento de Nikola Tesla, una estructura que, de haber funcionado, habría cambiado la historia de la humanidad. La mayoría conoce a Tesla por la corriente alterna, pero lo que realmente lo hizo peligroso no fue su capacidad para transportar electricidad, sino su visión para liberarla. Tesla había descubierto que la Tierra misma era una batería y que el aire, saturado de éter, podía transmitir energía de forma inalámbrica, sin cables, sin combustibles, sin centrales y sin intermediarios que cobraran por ello. Era el principio de la energía libre. No se trataba de crear energía mágica. Tesla no violaba las leyes de la física, simplemente había comprendido que la energía ya está presente en todas partes y que lo único que se necesita es la tecnología adecuada para captarla, amplificarla y transmitirla. Wardenclyffe no era solo una torre, era una declaración espiritual. La energía pertenece a todos. El plan de Tesla era transmitir energía eléctrica desde ese punto hacia cualquier lugar del planeta, como una estación de radio que, en lugar de información, emitiera electricidad, sin necesidad de redes, sin enchufes, solo vibración, resonancia y libertad. Pero la libertad tiene enemigos. Cuando JP Morgan, el banquero que había financiado inicialmente el proyecto, descubrió que Tesla no planeaba vender la energía, sino regalarla al mundo, le retiró el financiamiento de inmediato. ¿Dónde pongo el medidor?, preguntó Morgan con sarcasmo. Y con esa pregunta selló el destino de la torre. Wardenclyffe fue abandonada. Tesla, desacreditado, sus documentos requisados y la idea de la energía libre convertida en mito. La torre fue finalmente demolida, no por error de cálculo,
sino por error de conciencia de quienes no podían permitir un mundo sin control energético. Pero el mayor golpe no fue material, fue simbólico, porque Tesla no solo construía torres, construía conciencia. Y lo que destruyeron ese día fue la posibilidad de que la humanidad entendiera que no necesita pedir permiso para vivir con abundancia. La energía libre no es solo un tema técnico, es un acto de soberanía interior. Si el universo está hecho de vibración y tú eres vibración, entonces la energía está en ti. No debes rogar por ella, solo recordarla, canalizarla y dirigirla. Cuando te dicen que necesitas pagar por conectarte, te desconectan de tu origen, y al desconectarte de la fuente, eres manipulable, sumiso, dependiente. Tesla no buscaba destruir los sistemas, solo quería sintonizar a la humanidad con el principio universal de acceso. Acceso a la energía, a la información, a la conciencia, a la verdad. Imagina un mundo donde la electricidad sea libre, donde las ciudades respiren sin humo, donde la pobreza energética no exista. Eso era Wardenclyffe. Pero también lo era un cuerpo sin miedo, una mente sin límites, un espíritu sin dueño. Por eso lo silenciaron, no por lo que hizo, sino por lo que podía inspirar. Tesla escribió una vez: el día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, hará más progreso en una década que en todos los siglos anteriores. Ese día no fue ayer, ni será mañana. Ese día es hoy, porque estás escuchando esto, porque algo dentro de ti recuerda lo que esa torre representaba. Wardenclyffe no fue un fracaso, fue una semilla enterrada, y como toda semilla, solo espera una vibración adecuada para despertar. En el siguiente capítulo, hablaremos del código 369, la obsesión numérica de Tesla, que, según él, contenía la clave del universo. Pero, antes de ir allí, recuerda esto: la energía no se compra, se recuerda, y cuando se recuerda, ya no puede ser dominada. Capítulo 4. El código 369. Claves numéricas en la resonancia universal. Tesla caminaba en círculos exactos. Si entraba a un edificio, lo hacía solo después de dar 3 vueltas. Contaba los pasos, contaba los cubiertos, lavaba sus manos 3 veces. Algunos lo llamaban obsesivo, otros maniático. Pero él lo sabía, no era una manía, era una clave. En una carta perdida, Tesla escribió: si supieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, entonces tendrías la llave del universo. Esa frase, durante años, fue citada, desfigurada, desestimada. Pero pocos se detuvieron a entender por qué esos números le importaban tanto. No era numerología, no era superstición, era resonancia. En el mundo físico, toda energía vibra, y toda vibración tiene un patrón. Cuando ese patrón se organiza en forma geométrica, aparece lo que conocemos como frecuencia armónica. Y es ahí donde los números se convierten en más que símbolos, se convierten en leyes de estructura. La naturaleza misma está codificada con repeticiones: las órbitas, las espirales del ADN, las conchas marinas, la relación entre pétalos, ramas, remolinos y galaxias. Y muchos de esos patrones responden a divisiones que dejan fuera al 3, al 6 y al 9. ¿Por qué? Porque esos 3 números no siguen el mismo camino que los demás. Son anómalos en su perfección, son frecuencias maestras. Tesla creía que el universo tenía una arquitectura energética y que ésta podía leerse no con palabras, sino con números. Y en esa arquitectura, el 3, el 6 y el 9 no eran puntos cualquiera, eran vértices. Para entenderlo, imagina un círculo, divídelo por la mitad, tienes 180 grados. Divídelo otra vez, 96, luego 45 grados, 22.5, y así sucesivamente. Los resultados siempre
giran en torno a la base 1, 2, 4, 5, 7 y 8, pero el 3, el 6 y el 9 no aparecen en esa secuencia. No encajan, flotan por encima, como si operaran en otra capa, como si fueran los directores de la sinfonía y no los instrumentos. Tesla veía al 3 como la trinidad vibratoria. Todo fenómeno nace, se expande y retorna. Inicio, expansión, integración, emisión, frecuencia, resonancia. El 6 representaba la estructura del mundo material, hexágonos en los cristales, carbono como base de la vida, panales de abeja, células, energía organizada. Y el 9 era el gran retorno, el número de la totalidad, de lo que se da y vuelve, el espíritu que lo cierra todo. En términos de campo energético, Tesla decía que cuando un pensamiento es sostenido en una estructura de 3, 6, 9, su frecuencia se vuelve coherente con la matriz del universo, y eso lo hace más potente, más receptivo, más creativo. No era un juego, era una tecnología interna. Muchos se ríen hoy de esa idea, la llaman numerología de salón, pero lo que Tesla proponía era más radical, una ingeniería espiritual. ¿Y qué haces tú con eso? ¿Para qué sirve conocer este patrón? Para recordar que tus pensamientos tienen ritmo y que cuando piensas de forma aleatoria, caótica, tu campo se rompe, se fragmenta, pierde fuerza. Pero cuando piensas con intención, cuando organizas tu energía interna, cuando decides qué sostener y en qué frecuencia vivir, te conviertes en estructura. Y entonces, como el 9, todo lo que emites, vuelve. Tesla no reveló todos sus secretos. Algunos los guardó, otros los escondió en hábitos, en gestos, en repeticiones. Pero su obsesión con los números no era manía, era mensaje, y ese mensaje, ahora, comienza a vibrar en ti. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el cuerpo humano no es solo un contenedor de energía, sino una bobina viva, diseñada para amplificar, transmitir y transformar la frecuencia que sostiene tu realidad. Pero antes de llegar allí, recuerda esto: el 3 crea, el 6 ordena, el 9 devuelve. Y si lo entiendes, ya no estarás viviendo al azar. Capítulo 5. El cuerpo como sistema de alta frecuencia. En una conferencia a principios del siglo XX, alguien preguntó a Tesla si creía en el alma. Él respondió con una sonrisa enigmática: no necesito esa palabra. Yo sé que el cuerpo humano es un receptor. Esa frase quedó flotando como un relámpago silencioso. La mayoría no comprendió, pero él no hablaba de creencias, hablaba de frecuencia. Tesla estaba convencido de que el cuerpo humano era una antena biológica, diseñada no solo para funcionar internamente, sino para recibir, amplificar y emitir energía. Mientras otros científicos exploraban el cuerpo como máquina, él lo veía como sistema de resonancia, como una bobina de Tesla viva, capaz de recoger frecuencias del entorno y a la vez irradiar señales hacia el campo. ¿Y qué es una bobina? Una estructura que al girar sobre sí misma genera un campo electromagnético, y cuanto más ordenada está su geometría, más potente es su emisión. ¿Te suena familiar? Tu columna vertebral, tus canales neuronales, tu sistema nervioso, tu red celular. Todo en ti está enrollado, diseñado para canalizar energía. Tesla decía que cada parte del cuerpo tenía una frecuencia, y que cuando el cuerpo estaba en coherencia, emitía una señal fuerte, clara, expansiva. Pero cuando había confusión emocional, miedo, ira, estrés, esa señal se distorsionaba, como una bobina desenrollada, como una torre rota. En su laboratorio, Tesla jugaba con campos de alta frecuencia, observaba cómo la electricidad se desplazaba por el aire, cómo se organizaba, cómo encontraba su camino sin cables. Y decía: el cuerpo humano responde igual, solo que aún no lo hemos aprendido a leer.
cada pensamiento que sostienes, cada emoción que repites, cada palabra que lanzas, modula tu campo, y ese campo no termina en tu piel, se extiende varios metros más allá. Es detectado por otros cuerpos, es leído por tu entorno, y, lo creas o no, influye en la realidad que te rodea. Tú no solo vives en un cuerpo, eres tu campo, y tu campo no miente. Tesla observó que ciertos estados de ánimo alteraban la conducción de la energía, que el cuerpo cansado, el cuerpo triste, el cuerpo lleno de odio, tenía menos capacidad para transmitir señales, menos eficiencia, menos vibración, y que el cuerpo en paz, el cuerpo concentrado, el cuerpo inspirado, actuaba como una bobina perfecta, canalizaba, emitía, manifestaba. Él no hablaba de espiritualidad como otros, no hablaba de chakras, ni de mantras, ni de oraciones. Hablaba de frecuencia, de voltaje, de armonía vibratoria, y decía que el cuerpo humano podía volverse una fuente energética autónoma si aprendía a mantenerse en coherencia. Eso significa pensamientos, emociones, palabras y actos alineados en una misma dirección. Cuando eso ocurre, el cuerpo ya no depende de estímulos externos. Se convierte en su propio generador, su propia torre, su propia bobina, y ahí es donde nace la verdadera soberanía energética. Por eso, cada vez que caes en ciclos de contradicción, cada vez que dices una cosa, piensas otra y sientes otra más, tu señal se apaga, y el universo ya no puede leerte, no porque no quiera ayudarte, sino porque no entiende tu frecuencia. Está desenfocada, disonante. Tesla lo sabía, y por eso hablaba poco, pensaba claro, sentía profundo, y emitía en coherencia. Su cuerpo era su transmisor, y cada acción, una señal. ¿Y tú? ¿Has prestado atención a lo que estás emitiendo con tu cuerpo? ¿Has sentido cómo cambia tu campo cuando entras en calma? ¿Has notado cómo te leen los demás sin decir una palabra? El cuerpo no es una prisión, es una herramienta, una bobina viva, y si lo sabes usar, la energía fluye sin resistencia. En el siguiente capítulo, exploraremos el pensamiento dirigido, cómo tu mente, cuando se vuelve intencional, no solo crea ideas, sino campos vibratorios que afectan la materia misma. Pero por ahora, recuerda, esto, tu cuerpo no termina en tu piel, vibra más allá, y tu campo siempre está hablando. Capítulo 6. Pensamiento dirigido. La fuerza vibratoria de la mente. Tesla no necesitaba usar palabras como espíritu o visualización. Para él, el pensamiento era algo mucho más concreto. Mi cerebro solo es un receptor, escribió. En el universo hay un núcleo del que obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Lo decía con calma, no como un místico, sino como un ingeniero que sabía exactamente lo que estaba diciendo. Para Tesla, pensar no era imaginar, era emitir, generar una señal, un impulso que atravesaba el campo invisible que lo conecta todo. Pensar era vibrar, y vibrar era crear. Desde joven, Tesla entrenó su mente para visualizar objetos con tal precisión que podía probar una máquina completa en su cabeza antes de construirla físicamente. Y no fallaba. Mientras otros dibujaban planos, él sentía la rotación, el peso, la fricción, el equilibrio, todo dentro de su conciencia. Y cuando lo pasaba a materia, funcionaba a la perfección. No era talento, era entrenamiento vibratorio. Tesla entendía que la mente no es pasiva, es una herramienta capaz de generar campos, y que cada pensamiento, sostenido, cada imagen emocionalmente cargada, no se queda en la cabeza, se transmite. Imagina una piedra cayendo en un lago. Eso es un pensamiento. Las ondas que se expanden, es tu campo mental afectando el entorno. Ahora imagina muchas piedras caóticas, sin ritmo, sin orden. Eso es pensar sin dirección. Eso es lo que hacen la mayoría de las personas todo el día.
emitir señales disonantes. Tesla sabía que la mente, cuando está enfocada, no solo ordena el cuerpo, ordena la realidad, porque todo lo que vemos como sólido es solo una manifestación más lenta de una vibración previa, y esa vibración suele nacer en la mente. ¿Has notado cómo ciertas personas parecen atraer lo que necesitan sin esfuerzo, o cómo otras repiten patrones negativos una y otra vez? No es suerte, es emisión. La mente es un generador, y si no la programas tú, la vida la programará por ti, con miedo, con noticias, con voces externas. Por eso Tesla era obsesivamente selectivo con lo que pensaba. Sabía que todo pensamiento deja huella, y que lo que repites se instala. Él decía que la energía sigue al pensamiento, y que el pensamiento sostenido en alta vibración, con coherencia emocional y claridad, no solo modifica tu biología, sino tu entorno energético. Hoy la ciencia lo confirma. Estudios modernos demuestran que los pensamientos alteran la frecuencia del corazón, del sistema inmune, del ADN, y que pueden incluso influir en la materia cuántica. Tesla lo sabía, pero sin necesidad de laboratorio. Él lo vivía. La mayoría de las personas piensa como quien grita al azar en un bosque, esperando que algo o alguien escuche. Pero Tesla pensaba como quien modula una frecuencia de radio, ajustaba su intención, ajustaba su emoción y esperaba con fe silenciosa. Pensar sin dirección es agitar polvo. Pensar con propósito es construir un puente invisible hacia lo que aún no existe. ¿Y cómo dirigir el pensamiento? No con esfuerzo, sino con claridad. Primero, decides qué sientes. Luego, qué imagen sostiene esa emoción. Después, repites, sin ansiedad, pero con presencia. Y luego, sueltas. Porque una señal suficientemente clara no necesita ser gritada. Tesla no enseñó técnicas, pero su vida fue ejemplo de práctica interna. Su mundo externo, torres, bobinas, campos, nació dentro de su mente. Y esa mente era un canal, limpio, preciso, vibrante. Tu mente también lo es, solo que ha sido ocupada por frecuencias ajenas, ruido, dudas, cansancio, distracciones. Pero si la limpias, si la alineas, si la diriges, puede volver a emitir. Y cuando emite con fuerza, la realidad responde. En el siguiente capítulo hablaremos de la torre interior, esa estructura invisible que Tesla construyó dentro de sí cuando la de afuera fue destruida. Pero por ahora, quédate con esto: un pensamiento sostenido es una chispa eterna, y lo que sostienes con claridad no necesita fuerza, solo vibración. Capítulo 7. La torre interior. Tesla y la construcción energética del ser. Cuando demolieron la torre Wardenclyffe, Tesla no protestó. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo silencio. Caminó lejos, se detuvo, miró al cielo y dijo: fallaron al destruir mi torre, porque no entendieron que la verdadera ya estaba construida dentro de mí. Muchos creyeron que hablaba en metáfora, pero no era poesía, era ingeniería vibratoria. Tesla sabía que la torre Wardenclyffe no era solo un artefacto, era un símbolo, una réplica visible de algo que ya existía en su campo interno. Un sistema energético autónomo, capaz de conectarse con el campo universal, capaz de transmitir vibraciones desde el pensamiento hasta la materia. Cuando comprendió que la humanidad no estaba lista para recibir la energía libre desde el exterior, decidió activar el transmisor que nadie podía demoler, su propia conciencia. Y eso cambió todo. Porque si el cuerpo era la bobina y la mente, la emisora, entonces su campo completo podía convertirse en una torre viva, un sistema capaz de captar, amplificar y proyectar energía sin necesidad de estructuras físicas. Y eso, para Tesla, fue la verdadera revolución. No la tecnología externa, sino el despertar del generador interno. Él comprendió que el ser humano puede funcionar como una torre, estable, alineada,
sintonizada con el éter, capaz de atraer ideas, soluciones, conexiones y sincronías, no por esfuerzo, sino por resonancia. Pero para que eso ocurra, la torre debe estar bien construida. Debe tener fundamentos claros, valores, dirección, propósito. Debe tener una estructura emocional limpia, sin miedo, sin autoengaño, sin contradicción interna. Y debe tener una antena elevada, una mente enfocada, en silencio, conectada con lo esencial. Tesla trabajó esa torre dentro de sí durante años. Mientras otros se burlaban, mientras lo consideraban loco, él afinaba su señal, ajustaba su campo, vivía cada día como si su cuerpo fuera un instrumento de precisión. Y lo fue. No comía carne, dormía poco, meditaba sin llamarlo así. Cuidaba lo que pensaba, cuidaba lo que decía, cuidaba lo que sentía, porque entendía que cada distorsión interna afectaba su señal. Y él no quería emitir ruido, quería transmitir verdad. La torre interior no necesita permisos, no necesita inversores, no necesita cables, solo requiere presencia, voluntad, coherencia y una decisión silenciosa: volver a construirte desde dentro. Tesla nos enseñó que el mayor sabotaje no fue el de su proyecto, fue el que nosotros aceptamos cuando entregamos nuestra energía a sistemas externos, cuando creímos que el poder estaba afuera, cuando olvidamos que somos emisores. ¿Y tú, ya comenzaste a construir tu torre? No la verás con los ojos, pero se sentirá en tu campo, en tu forma de caminar, de decidir, de vibrar. Una torre interior es alguien que no necesita imponer, porque su sola presencia modula el entorno. Tesla no necesitó defenderse, porque ya no era un hombre, era un transmisor, y su señal, aún hoy, resuena. En el siguiente capítulo hablaremos del ruido mental, la principal interferencia que apaga tu señal y te desconecta de tu propio centro. Pero antes de ir allí, recuerda esto: tú también tienes una torre, y cuando la recuerdas, nadie más puede gobernar tu energía. Capítulo 8. Ruido mental, el principal inhibidor de la frecuencia. Tesla era reservado, no por timidez, sino por precisión. Hablaba poco, y cuando lo hacía, cada palabra parecía calibrada, sin adornos, sin reacción, como si su voz fuera una línea limpia de transmisión. No toleraba el ruido innecesario, no solo el externo. El más peligroso, según él, era el que nacía adentro. Si deseas entender el universo, piensa en frecuencia. Pero recuerda, donde hay ruido, no hay señal. Tesla entendía que la mente es un espacio electromagnético sensible y que su eficiencia depende del nivel de interferencia que contenga. Pensamientos aleatorios, preocupaciones repetitivas, diálogos internos sin propósito, rencores reciclados, imágenes negativas heredadas del mundo. Todo eso es ruido mental, y ese ruido distorsiona la señal que emites. No importa qué tan alto vibres si tu frecuencia está contaminada. No importa cuán claras sean tus intenciones, si están cubiertas de interferencias. El ruido te desconecta del éter, te vuelve errático, y más grave aún, te hace creer que el problema está fuera. Tesla practicaba algo que hoy llamaríamos silencio funcional. No como meditación mística, sino como una forma de aligerar la mente para permitir que la energía fluyera sin resistencia. En ese estado, las ideas le llegaban como descargas, limpias, enteras, sin interferencia. ¿Y qué produce el ruido mental? Mucho más que estrés. Te vuelve vulnerable a pensamientos ajenos, atrae circunstancias confusas, repite patrones que ya no necesitas, baja tu voltaje emocional y, lo más grave, desintoniza tu campo. Es como si tuvieras una antena de alta gama, pero estuviera llena de polvo, mal orientada, rodeada de estática, y así, no importa cuánto quieras atraer, manifestar o crear, tu señal
simplemente no llega. Tesla diseñaba sistemas con un principio básico: mínima pérdida, máxima eficiencia. Y su mente seguía esa misma regla. No desperdiciaba energía en pensamientos innecesarios, no gastaba atención en conflictos sin sentido, no permitía que las voces del mundo dominaran la suya. La mayoría de las personas vive en interferencia constante: redes sociales, noticias, opiniones, críticas, culpas, dudas, miedos. Y luego se preguntan por qué no logran manifestar paz, claridad o dirección. La respuesta es simple: están intentando transmitir desde el caos. El campo responde a coherencia, no a desesperación. Y la coherencia nace del silencio. No se trata de dejar de pensar, se trata de pensar con calidad, de reducir el volumen interno, de seleccionar, de afinar. La mente, al igual que una máquina, necesita mantenimiento, y el silencio es su aceite. Tesla decía que muchos de sus inventos llegaron mientras caminaba solo, sin buscar nada, sin forzar nada, solo dejando espacio para que el universo hablara, y hablaba, no con palabras, con vibraciones que él sabía traducir. Hoy vivimos en el extremo opuesto: pantallas todo el día, mensajes cada minuto, conversaciones sin profundidad, opiniones disfrazadas de conocimiento y un flujo constante de pensamientos que no nos pertenecen. Por eso el alma se siente desconectada, porque el canal está saturado. Si quieres recuperar tu frecuencia, debes limpiar la línea, y para eso el silencio no es ausencia, es herramienta, es tecnología vibratoria, es el canal que permite que la verdadera señal te alcance. En el siguiente capítulo exploraremos el ritmo de la manifestación y cómo el campo responde no solo a lo que piensas, sino a cómo y cuándo vibras. Pero por ahora, recuerda esto: el universo es un campo receptivo, pero solo responde a señales claras, y la claridad nace del silencio. Capítulo 9. El ritmo de la manifestación. Armonía entre campo y conciencia. Tesla nunca se apresuraba, ni con sus ideas, ni con sus experimentos, ni con su vida. Quienes lo rodeaban decían que podía pasar semanas en silencio, sin construir nada, sin escribir, solo observando, pensando, afinando internamente lo que luego traería al mundo exterior. La energía llega cuando el campo está listo para sostenerla. Eso repetía, como si conociera una ley que no estaba escrita en los libros de física. Hoy hablamos mucho de manifestar, de atraer, de crear realidades, pero nadie habla de lo más importante: el ritmo, porque el universo no responde a la fuerza del deseo, sino a la precisión de la frecuencia. Y esa precisión no es solo vibratoria, es también temporal. Tesla observaba cómo la naturaleza manifestaba sin ansiedad. Las estaciones no se apresuran, el árbol no fuerza su fruto, la semilla no grita para florecer. Todo llega cuando el campo está alineado con el ritmo del todo. Así también ocurre con tus pensamientos. No basta con visualizar, no basta con desear, no basta con repetir afirmaciones. La manifestación ocurre cuando lo que vibras internamente se sincroniza con una apertura real del campo externo. Es decir, cuando tu conciencia y el universo coinciden en frecuencia y en tiempo. Eso Tesla lo entendía, por eso no forzaba sus inventos, por eso muchos de sus descubrimientos llegaron después del fracaso de otros. Él no buscaba imponer ideas, esperaba el momento, el campo, el cruce perfecto entre intención, vibración y ritmo, porque en la sinfonía del universo no gana quien grita más fuerte, sino quien entra cuando es su nota. ¿Y tú? ¿Te has detenido a afinar tu ritmo? ¿O estás forzando resultados que aún no tienen espacio donde manifestarse? La ansiedad interrumpe el campo, el apuro altera la señal, la desesperación rompe la coherencia.
Y sin coherencia, no hay creación. Tesla diseñaba cada máquina como si fuera parte de un ecosistema armónico. No bastaba con que funcionara, tenía que hacerlo en sincronía, con los materiales, con el entorno, con la naturaleza, del flujo energético. Lo mismo ocurre con tu vida. No todo lo que deseas está listo para llegar, y muchas veces lo que pides aún no tiene dónde aterrizar. El universo es exacto, y cuando una vibración está lista, cuando una conciencia está afinada, cuando un campo está libre de ruido, la manifestación es inevitable, no por magia, sino por resonancia perfecta. Imagina tocar una nota en un instrumento desafinado. Puede sonar, pero no se sostendrá, no armonizará con nada, no creará belleza. Ahora imagina tocar esa misma nota, en el momento justo, con la intención precisa, en un cuerpo afinado. Eso es manifestar. Tesla decía que la electricidad no circula por empuje, sino por flujo. Y el flujo, para mantenerse, necesita resistencia mínima y ritmo constante. Por eso él nunca pidió resultados rápidos, pedía claridad, pedía alineación, pedía silencio, y cuando todo estaba listo, descargaba, transmitía, creaba. Tú también puedes hacerlo, pero antes de querer cambiar el mundo, pregúntate, ¿estoy afinado? ¿Estoy en tiempo? ¿Estoy en ritmo? En el siguiente capítulo hablaremos del alma como generador perpetuo, cómo, más allá de las máquinas y del cuerpo, hay una energía que nunca se agota si sabes sostenerla desde dentro. Pero antes, recuerda esto, nada verdadero llega por apuro, solo llega cuando estás afinado para sostenerlo, y cuando llega, fluye sin resistencia. Capítulo 10. El alma como generador perpetuo de energía. Cuando las bobinas fallaban, cuando los generadores perdían eficiencia, cuando la electricidad encontraba resistencia, Tesla volvía a lo esencial. Se sentaba solo, en silencio, y decía para sí, la fuente no está en la máquina, la fuente está en mí. Para Tesla, ningún sistema externo era verdaderamente autónomo. Toda fuente de energía visible necesitaba alimentarse de algo más sutil, más profundo, más universal. Y esa fuente, él la percibía como un núcleo interno, un punto silencioso de poder que no se desgasta, que no requiere combustible y que solo se activa cuando el alma está en coherencia. Muchos lo llamaron alma. Tesla no usaba esa palabra abiertamente, pero lo describía con exactitud. Hay en nosotros una chispa que no viene del cuerpo ni del pensamiento. Es anterior, es eterna, y mientras esté alineada, nada en el mundo puede detener su emisión. Ese núcleo no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Es una fuente de energía constante que vibra silenciosamente en lo profundo de tu ser. La ciencia aún no sabe explicarlo, pero lo intuye, porque han visto personas resistir enfermedades sin explicación, o mantener estados elevados de creatividad y lucidez por años, o sostener paz en medio del caos. Y cuando buscan la causa, no está en el cuerpo, no está en el cerebro, está en la energía que no se agota. Tesla había tocado esa fuente, y por eso podía trabajar sin comer, caminar durante horas sin agotarse, construir durante noches sin dormir, e inspirar sin esfuerzo, porque no se alimentaba del mundo, se alimentaba del campo, y ese campo no se agota, solo necesita una condición, coherencia interior. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en la misma frecuencia, la fuente se activa y ya no vives desde la reserva, vives desde el núcleo. Por eso hay personas que, sin tener recursos, irradian abundancia, y otras que, con todo, se sienten vacías. No es lo que tienen, es desde donde vibran. El generador perpetuo de energía no se encuentra en una torre, ni en una bobina, ni en un motor.
está en tu alineación, en tu paz interna, en tu conexión con lo que es real en ti, y no depende de aprobación, ni de resultados, ni de condiciones externas. Tesla no necesitaba combustible para crear, necesitaba silencio, visión, y esa llama interior encendida que ni la pobreza, ni el olvido, ni la traición pudieron apagar. Esa es la energía del alma y no puede ser medida, pero se siente, se transmite, se reconoce en tu mirada, en tu tono, en tu presencia, y si la mantienes encendida, serás inagotable, no por arrogancia, sino porque estarás conectado con la fuente que no se interrumpe. En el siguiente capítulo, hablaremos de lo que ocurre cuando dejas de buscar y comienzas a fundirte con el campo mismo, como quien ya no necesita atraer, porque ya vibra como si todo fuera uno. Pero antes, recuerda esto: todo generador se apaga, menos uno, el que nace de un alma alineada con su verdad, y si lo encuentras, nada te faltará. Capítulo 11. Fusión con el campo. Vibrar en resonancia con el todo. Tesla decía que el universo no está afuera, que lo que vemos como materia es solo una ilusión de los sentidos y que la realidad profunda se encuentra donde nadie mira, en el campo, no en el campo de cultivo, ni en el campo visible, sino en el campo vibratorio universal, ese tejido invisible que sostiene toda forma, toda emoción, toda posibilidad. Yo no invento, solo accedo al campo y escucho lo que ya existe allí. Así explicaba Tesla su proceso creativo. Y quienes lo escuchaban pensaban que hablaba de inspiración, pero él hablaba de resonancia. Todo lo que existe, un pensamiento, una idea, una oportunidad, una conexión, ya está en el campo. No necesitas crearlo, no necesitas atraerlo como si viniera de afuera. Lo único que necesitas es vibrar en su misma frecuencia. Y entonces ocurre lo inevitable, la unión, la manifestación, la coincidencia perfecta. No es magia, es física y también es conciencia. Tesla sabía que cuando el campo interno está alineado, todo lo externo comienza a responder como un espejo. Ya no se trata de luchar, de empujar, de buscar desesperadamente. Se trata de fundirse con el todo, como una gota que ya no se separa del mar, porque siempre fue mar. Ese estado de fusión no es emoción exagerada, es silencio estable, es vibración constante, es una paz activa que no se altera por las formas pasajeras. Cuando vibras en ese estado, no deseas desde la carencia, sino desde la certeza. Y lo que corresponde a tu vibración llega, no porque lo hayas pedido, sino porque ya eras compatible con ello. Tesla jamás mendigó reconocimiento, ni financiamiento, ni fama. Él sabía que su señal era más fuerte que su entorno. Y por eso, aún en el olvido, seguía manifestando ideas, seguía recibiendo descargas, seguía siendo parte del flujo invisible de un campo que nunca lo abandonó. ¿Y cómo se entra en ese estado? No se compra, no se estudia, no se ruega, se recuerda, porque siempre estuviste dentro del campo, solo que el ruido, el ego y el miedo te hicieron sentir separado. La separación es una ilusión vibratoria. Cuando la disuelves, el campo te responde, y ya no tienes que atraer nada, solo reconocer lo que ya te pertenece, por frecuencia. Tesla no se sentía solo, aunque nadie lo apoyara, aunque pocos lo comprendieran. Él estaba en conexión constante, y eso le bastaba, porque cuando estás fundido con el campo, la soledad desaparece. Todo habla contigo, todo vibra contigo, todo te guía, sin esfuerzo, pero el precio de esa fusión es la rendición del ego, la humildad vibratoria, el abandono del control, porque el campo no se manipula, se honra, se respeta y se escucha. Cuando entras en coherencia profunda, cuando ya no hay contradicción interna, cuando tu campo está afinado,
Entonces ocurre lo que Tesla vivió en sus últimos años, la comunión con lo invisible. Y desde ahí ya no creas cosas, creas realidad. En el siguiente capítulo hablaremos de por qué todo esto fue ocultado, por qué ideas como estas, simples y poderosas, fueron silenciadas durante décadas. ¿Y quién se beneficia de que tú no recuerdes tu poder? Pero por ahora, recuerda esto. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y si eres vibración alineada, el universo entero vibra contigo. Capítulo 12. Conspiración final. ¿Por qué se ocultó esta verdad? El 7 de enero de 1943, Tesla fue encontrado muerto en la habitación 3627 del Hotel New Yorker. Tenía 86 años, vivía solo, sin dinero, sin fama. Ese mismo día, antes de que su cuerpo fuera retirado, agentes del gobierno entraron a su habitación y confiscaron todos sus documentos. Planos, cuadernos, códigos, notas sueltas, todo desapareció. La versión oficial dice que era material sin relevancia técnica. Pero esa fue la mayor mentira de todas, porque lo que Tesla había dejado no era una bomba, ni un arma, ni una patente millonaria. Era un camino hacia la libertad interior y energética, y eso era imperdonable. Durante siglos, las estructuras de poder se han sostenido sobre una misma base, la dependencia. Dependencia del combustible, de la religión, del dinero, de la aprobación, de un líder, de un sistema. Todo lo que Tesla proponía era lo opuesto. Él hablaba de un universo donde la energía es libre, donde la conciencia crea, donde el alma vibra, donde el cuerpo emite, y donde ningún hombre necesita pedir permiso para existir con plenitud. Eso era peligroso. No porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. Las ideas de Tesla desmantelaban los cimientos de las élites. Si no necesitas cables, ¿para qué pagar por energía? Si puedes generar vibración coherente, ¿para qué depender del sistema? Si puedes recibir conocimiento del campo, ¿para qué obedecer a maestros externos? Ese era el verdadero peligro. No la máquina, sino la mente libre. Tesla no fue destruido por sus errores. Fue silenciado por su claridad, por atreverse a vivir fuera del patrón, por negarse a vender su alma a cambio de fama, por creer en un mundo donde la ciencia y el espíritu no estaban separados. Y cuando descubrieron que no podían controlarlo, hicieron lo que siempre hacen con quienes ven demasiado: lo aislaron, lo llamaron excéntrico, lo borraron de los libros, lo dejaron morir en un cuarto sin testigos. Pero no pudieron apagar su señal, porque hay cosas que no se destruyen, solo se esconden. Y esperan a que una mente nueva las sienta, a que un corazón las recuerde, a que un alma las reciba. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Tú no estás escuchando este libro por casualidad. Tu campo vibró con él. Y eso significa que algo dentro de ti ya lo sabía. Y ese algo es lo que las élites más temen. Un ser humano que recuerda su frecuencia. Porque si recuerdas que la energía está en ti, no te pueden controlar con escasez. Si recuerdas que el pensamiento emite, no pueden manipularte con miedo. Si sabes que tu cuerpo vibra, no necesitas que nadie te diga cómo vivir. Y si recuperas tu conexión con el campo, entonces eres libre, no con armas, con conciencia. Eso fue lo que Tesla dejó, no una fórmula, sino un mensaje, un campo codificado con información que solo se activa cuando estás listo para recibirlo. Y si esto te llegó, es porque tú estás listo, por eso lo ocultaron, porque si recordaras esto, nadie podría gobernarte jamás. En el epílogo haremos una pausa, una reflexión final, no para mirar hacia atrás, sino hacia adentro, porque el legado de Tesla no está en el pasado, está vivo en el campo, y ahora vive en ti. No hay monumento que encierre su legado, no hay estatua que lo contenga, no hay tumba que lo limite,
Porque Tesla no fue un inventor. Fue una antena humana sintonizada con el campo. Y su obra más importante no fueron sus máquinas, ni sus patentes, ni sus experimentos. Fue la señal que dejó encendida en el campo invisible, esperando que una conciencia futura la recibiera. Esa conciencia eres tú, porque todo lo que has escuchado aquí no fue solo una historia. Fue una transmisión, un código, una descarga, no para admirar, sino para recordar. Recordar que el universo responde a vibración, no a esfuerzo. Que el pensamiento, si es claro, crea. Que el cuerpo, si es coherente, emite. Y que el alma, si está despierta, genera realidades. Ahora lo sabes. No tienes que pedir permiso para manifestar. No tienes que mendigar energía, amor o claridad, porque nunca estuviste desconectado, solo habías olvidado cómo afinarte. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está vibrando diferente, más alineado, más lúcido, más fuerte. Y eso es irreversible. La chispa que Tesla sostuvo en silencio por décadas, la que quisieron apagar, la que ocultaron bajo tierra, hoy se enciende en ti, y tú decides si la dejas arder. No busques afuera lo que ya está encendido dentro. No esperes aprobación para emitir tu verdad. No permitas que el miedo distorsione tu señal. Recuerda la energía que buscas. Eres tú, en coherencia. Tesla murió sin aplausos, pero su vibración no fue silenciada, porque lo que vibra con verdad se convierte en campo, y el campo no olvida. Ahora respira, siente, afina tu frecuencia y transmite, porque el cuerpo de Tesla desapareció, pero su señal sigue activa, y si la estás escuchando, es porque ya vibra en ti.